Noticias MBS con Alejandro Cacho. Tenemos ya una iniciativa de ley para la desaparición forzada de personas y la tortura, una iniciativa que envió el Ejecutivo, el presidente Peña Nieto, y que está en el Senado de la República, pero que, según parece, va a necesitar algunas modificaciones. La senadora Angélica de la Peña es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y está hoy con nosotros. Angélica, feliz año y gracias por tomar la llamada. Buenos días. Buenos días, feliz año, Alejandro. Me da gusto saludarte. Igualmente. A ti y a tu audiencia. ¿Por qué modificaciones requerirá esta ley de desaparición forzada de personas y tortura? Bueno, recordemos a la audiencia que hubo una reforma constitucional para otorgarnos la facultad al Congreso de la Unión para legislar estas dos materias. Ajá. Es la ley que tiene que ver con la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la ley para la protección, sanción sobre desaparición forzada y desaparición entre particulares. Las dos leyes ya existen iniciativas de diversos senadores y senadoras, incluso hay dos mías. Uh-huh. Y las del Ejecutivo, que era importante que nos enviara, porque necesitamos garantizar, Alejandro, todas las previsiones presupuestales que garanticen los mecanismos que derivarán de estas dos leyes. En ese sentido, yo resumo muy rápido cuáles deben ser las características y creo que es importante señalar que lo primero que debe definir a estas dos leyes son los tipos penales. México ha firmado dos tratados internacionales en ambas materias, el que origina en Naciones Unidas y el que se origina en el ámbito interamericano desde la Organización de Estados Americanos. Los dos tratados internacionales tienen que impactar a cada una de las leyes, sobre todo en la definición más vanguardista, más progresista del tipo penal. En ese aspecto coincidimos con la definición de los tipos penales en materia de desaparición forzada y desaparición entre particulares, que define tanto las nuestras como las del Ejecutivo. Donde tenemos diferencia es en la que tiene que ver con tortura. Nos parece que es más importante tomar consideración la armonización de la Convención Interamericana en esta materia y por lo tanto hay que definir un solo tipo penal, como yo lo planteo en mi iniciativa. La del Ejecutivo está planteando dos tipos penales que va a ser muy complicado fincar responsabilidad, es decir, separa tortura de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eso es lo primero que tenemos que discutir. El tipo penal, ¿cuál es el ámbito de competencia que tiene que definir con puntualidad la corresponsabilidad, la interdependencia en los tres órdenes de gobierno, puesto que estas dos leyes son leyes nacionales, únicas? Todo lo que exista en el ámbito local en materia penal sobre desaparición forzada o sobre tortura van a desaparecer, igual a nivel federal. Las únicas leyes que tendrán que aplicarse son estas dos, de tal manera que es muy importante que definamos en ambas leyes cuáles son las líneas, cuáles son los protocolos que tienen que aplicarse para implementar las dos leyes. Es decir, tenemos que constituir desde nuestro punto de vista un registro nacional de personas detenidas que no tiene ninguna de las dos iniciativas del Ejecutivo y que yo sí planteo. Es importante porque las personas que son detenidas no se sabe, no hay ningún mecanismo, no hay ninguna información que nos indique a dónde fueron a parar, qué pasó con ellas, y muchas de ellas sufren tortura, a veces mueren por ese tipo de situaciones y las desaparecen. Esa es la desaparición forzada. O sea, estamos hablando de personas que son detenidas por alguna autoridad en la calle, regularmente, o en sus casas, y un registro de esas personas desde el momento en que son detenidas hasta que se les inicia proceso. ¿Es así? ¿Lo entiendo bien? Así es, lo entiendes perfectamente bien, porque desde ahí estamos tomando prevención de que no haya tortura, de que no haya desaparición forzada. Y esto incluye a todas las personas, desde el que detienen porque se está buscando un ilícito, comprobar un ilícito, está investigando una comisión de delito, etcétera, hasta quienes de repente encuentren en la calle en una situación
que puede llamarle la atención a una policía o qué sé yo. O también por aquiescencia del Estado, es decir, agentes que dan línea expresa a particulares para que vayan, busquen, persigan o desaparezcan a determinadas personas. Eso, por desgracia, es un problema muy grave en el país. Sobre todo lo observamos desde hace alrededor de 9, 10 años de manera más o menos constante en el país. Y de esta manera tenemos cifras muy altas de desaparición forzada de personas. Entonces, la definición del tipo penal en los registros de personas detenidas son muy importantes. Y luego, en el caso de tortura, necesitamos definir con puntualidad cómo tiene que aplicarse el protocolo de Palermo, el protocolo de Estambul, que tiene que ver con la investigación cuando se aduce que una persona se obtuvo una confesión por tortura. El protocolo de Estambul ayuda para definir si hubo tortura o no, qué tipo de tortura. Ahora encontramos que muchos agentes del Estado torturan de una manera que no deja estragos físicos, no se notan de manera clara, o cuando hay, por ejemplo, un golpe en alguna parte del cuerpo que luego viene un moretón ahí, se lastima el órgano, qué sé yo. Entonces es muy importante que nosotros avancemos en no dejar que una autoridad, Alejandro, aplique el protocolo de Estambul como quiera. Eso encontramos mucho en nuestro país. Luego, necesitamos un banco de datos único, nacional, de datos forenses, que pueda tener el registro de restos humanos que no sabemos a quién pertenecen, no sabemos en qué condiciones se encuentran, cuál es su origen, y que necesitamos nosotros tener en un solo banco para que se pueda articular, cruzar con los datos de personas que han desaparecido o que se encuentran y no se sabe simplemente quiénes son. Eso quiere decir que hay que revisar desde fosas comunes, hay que definir protocolos en los lugares donde se encuentran cuerpos, etcétera. Eso nos parece que hay que ordenarlo porque en el país tenemos un gran desorden. Y articulado en los 3 órdenes de gobierno nos podrá permitir también comprobar los nombres de las personas que de repente no sabemos dónde están. Si las encuentran ya en una situación terrible, cruenta de haber muerto, bueno, pues entonces ya podemos darles a todos esos restos humanos nombre y apellido, lo cual nos parece que es una exigencia muy importante que debemos atender. Bueno, así como estos asuntos que yo he estado mencionando, necesitamos puntualizar de manera clara cómo tienen que proceder las autoridades en los 3 órdenes de gobierno, tanto en materia de tortura, no solamente para sancionarla de manera rigurosa, proporcional a la comisión del delito, sino trabajar también para que desaparezca, para erradicarla. México tiene una falta muy grave que no investiga desde la materia criminalística, y entonces lo que sigue utilizando, lo que se ha utilizado durante siglos y siglos en todo el mundo es obtener confesión a través de la tortura. Eso está ya prohibido por la Constitución, está prohibido por los tratados que nosotros hemos aprobado como Estado parte, y ahora en esta ley secundaria necesitamos puntualizar tanto cómo debemos sancionar y también la prevención. Ok, ¿por qué la iniciativa del Ejecutivo tiene 2 tipos penales? ¿Por qué separa tortura de tratos crueles e inhumanos? Bueno, me parece que fue una discusión que dimos cuando estábamos reformando la Constitución en el artículo 73, fracción 21, inciso A, que tú recordarás, deriva también de una iniciativa mía. Nosotros decíamos, yo en caso de mi iniciativa decía que en la fracción de este artículo, para otorgarnos la facultad al Congreso de la Unión para legislar en esta materia, yo aducía que solamente invocásemos la armonización de la Convención Interamericana en la materia, que solamente refiere a tortura. Sin embargo, como la Convención de Naciones Unidas sí plantea la materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entonces lo que se pretendió por parte de una mayoría es que también quedase inscrita. Yo decía solamente quedara tortura.
Eso yo anticipaba desde entonces, desde las discusiones, que nos iban a meter en una discusión a la hora de definir el tipo penal, lo cual hoy efectivamente estamos enfrentando. Y lo explicamos en las consultas que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación hizo en meses pasados, a donde también nosotros participamos, y entonces también dijimos, si ustedes mantienen estos dos tipos penales, nos van a llevar la discusión finalmente a que lo resolvamos en el Congreso de la Unión, en este caso el Senado de la República, que es la Cámara de Origen, y seguramente ahí daremos el gran debate. Y eso es lo que vamos a dar. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para que esta discusión sea una discusión docta, una discusión que nos lleve a mayor precisión en la definición del tipo penal? Pues consultar, como tenemos que hacerlos de manera obligada, a todas las y los expertos, a los organismos internacionales, ver también cómo lo han resuelto en otros países, cómo está la experiencia en otros países, y seguramente anticipo que en el dictamen de la ley vamos a definir un solo tipo penal. Definirlo de dos maneras, dos tipos penales, nos mete en un verdadero embrollo que no ayuda a la Procuración de Justicia. Estamos platicando con la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Desde tu perspectiva, Angélica, ¿debería ser un solo tipo penal, es decir, castigar igual la tortura que los tratos crueles e inhumanos? Sí, es un solo tipo penal, simplemente hay que dirimir cuando hay un nivel en la tortura que simplemente provoca malos tratos, o crueles, o inhumanos, o degradantes. Entonces, es una discusión que tenemos que plantear de manera muy clara y precisa, definir cuáles son los momentos en que, desde el punto de vista incluso del daño que se provoca a esa persona, se traslada a no ser simplemente malos tratos, a cuando ya es una tortura con los estragos físicos que conlleva la práctica de este delito, ya con consecuencias distintas. Recordemos que la tortura, porque luego también es necesario aclarar que cuando hablamos del delito de tortura, Alejandro, no solamente estamos hablando de la actitud que tiene una autoridad, por ejemplo, cuando busca lograr una confesión de una persona que tiene detenida. La tortura y otros tratos crueles también se practican en otras personas que están recluidas y están bajo la conducción, bajo el resguardo de una autoridad, como pueden ser los hospitales psiquiátricos, como pueden ser otro tipo de lugares en donde las personas se encuentran bajo una condición de predominio de una autoridad. Ya. ¿Cuándo tendremos ya esta ley aprobada, consensuada y lista, Angélica? Mira, en el caso de tortura me parece que va a ser, hay un camino mucho más avanzado, como para que simplemente resolvamos con audiencias públicas los trabajos hacia ya en lo concreto el dictamen de lo que tiene que ser la ley. En el caso de desaparición forzada y desaparición entre particulares, tenemos que ir a las entidades federativas, a foros regionales, para que escuchemos a las organizaciones de la sociedad civil, a las redes de familiares de víctimas, a todos estos comités y organizaciones que se han constituido, por desgracia, a lo largo y ancho del país, de personas que están buscando desde hace muchos años a sus seres queridos y que hoy están desaparecidos. Esta es una exigencia, Alejandro, que nos han venido haciendo y que tenemos que atender. De tal manera que ahora en estos días nos pondremos de acuerdo las comisiones que tenemos que dictaminar, a dónde iríamos, cuándo iríamos y obviamente a quienes estaremos obligados a convocar para escuchar sus propuestas y para que la promulgación de esta ley tenga necesariamente la opinión desde la elaboración y discusión del dictamen de todas estas organizaciones de familiares de personas desaparecidas. Entonces, bueno, lo que se refiere a tortura, dice, será relativamente pronto. ¿Y calculas que no sé? Salen las dos leyes en el próximo periodo que inicia en febrero. Esperamos que antes de que termine el periodo en abril, ambas leyes
estén trabajadas en conferencia con la Cámara de Diputados para que sean promulgadas antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, y la Secretaría de Hacienda tome la previsión presupuestal que, tengo que decirlo para también mencionar uno de los grandes pendientes que tienen estas dos leyes, es que nos preocupa que la definición presupuestal no está tomada en consideración para el año 2016, de tal manera que es necesario que la Secretaría de Hacienda tome las medidas presupuestales que son necesarias e indispensables para poner en funcionamiento estos mecanismos nacionales que derivarán de ambas leyes. Ya. Bueno, pues en el camino de aquí a que esto ocurra estaremos atentos y en comunicación. Angélica, muchas gracias como siempre. Igualmente, gracias a ti, Alejandro, y saludos, y estaremos atentos para informar todo lo conducente de ambos procesos. Gracias, muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña. Gracias. Noticias MBS con Alejandro Cacho.